Desde los comienzos de la historia del arte, las diversas entidades destinadas a preservar esta importante labor han olvidado en exceso el papel femenino en estas. En la actualidad más reciente, nos hemos visto obligadas a realizar incansables reivindicaciones de la existencia e importancia del estudio y la enseñanza de obras de artistas femeninas, ya que las cifras que se barajan en los estudios de esta índole son injustamente desiguales o inexistentes, dado que en algunos periodos históricos no se menciona ni una sola artista. Todo ello nos hace recapacitar en la poca importancia que se le cede y concede a la cuestión de género en la historia del arte, injusticia o olvido intencional. Por lo tanto, siendo este el cometido de nuestra charla, debemos recordar que afortunadamente tenemos profesionales como Norma Breed, quien dedica sus esfuerzos a la visualización y defensa de la figura femenina en la historia del arte, dado que sus innumerables publicaciones exaltan de una manera vívida cómo ha sido vista la mujer y cómo ha sido tratada desde la forma más bella de hacer historia. Norma Breed nació el 1 de mayo de 1941. Decidió dedicar su vida profesional al estudio de la historia del arte, como numerosas mujeres alrededor del mundo. De origen estadounidense, Norma se especializó en cuestión de género y estudio del feminismo, además de centrarse íntegramente en los periodos del siglo XIX dentro de la pintura francesa e italiana. En la actualidad, trabaja como profesora emérita en el Departamento de Arte de la American University en Washington, D.C. Es allí donde practica la docencia y la compagina perfectamente con su parte de escritora. Esta pionera y especialista en feminismo carga con innumerables publicaciones que hacen aún más interesante su figura. Fuera de sus logros literarios, Norma fue co-curadora de la exposición Climbing Spain, South America Feminist Organic para la EU Art Museum y recibió un premio de reconocimiento de Historia del Arte del Comité de Mujeres de la Asociación de Arte Universitario. Breed es la autora de Pintores italianos en el siglo XIX e Impresionismo, una lectura feminista, el género del arte, la ciencia y la naturaleza en el siglo XIX. Entre sus libros editados podemos encontrar The World Impressionist, The International Movement y la creación de la identidad en el París impresionista. Nos queda claro que la importancia de la figura de Norma es esencial, no solo por su lucha, sino por la inspiración que aporta a las nuevas generaciones llenas de esperanza e ilusión por un mundo más justo e igual. Norma Braude además dedicó gran parte de su producción literaria a escribir y recordar los nombres de las mujeres artistas que durante tanto tiempo han sido negadas e invisibilizadas. Realizó a través de sus obras una gran investigación histórica, cultural y simbólica, en la cual se hace un repaso sobre la historia del arte y cómo la mujer siempre quedó asociada a las artes menores, a lo sensible y a la naturaleza, mientras que el hombre quedaba directamente relacionado con la razón, la creatividad y, por supuesto, el gran arte. Escribe, por tanto, entre muchas de sus obras, El poder del arte feminista, el movimiento estadounidense de la década de 1970, Historia e impacto, en el año 1994, tratando entonces un arte contemporáneo al suyo. Logra en este libro crear un discurso en el cual no se puede comprender los cambios del arte en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial sin tener en cuenta el movimiento feminista durante ese periodo, sobre todo desde un punto de vista estadounidense, por supuesto. No solo se habla, por tanto, de artistas, sino que introduce a historiadoras y críticas que tuvieron una relevancia opacada en la década de los 70, así como los primeros programas de educación artística feminista, las primeras exposiciones de mujeres artistas, protestas, etc. Estudia además y de manera muy interesante los altibajos del movimiento y en cómo en las siguientes décadas la mujer tuvo graves problemas con su relación en el arte. Se podría decir que es la primera obra que documenta estos hechos, y se mencionan artistas como Nancy Spero, Barbara Kruger o Alice Neel, quienes hoy en día son completas desconocidas para la gran mayoría. Esta obra se llevó a cabo al lado de otra gran mujer, Mary Garland, y lo mismo sucede con otras como Feminismo e Historia del Arte, cuestionando las letanías en el año 1982, donde tratan a mujeres artistas que abarcan desde el Antiguo Egipto hasta su actualidad. Además incluyen el tema del debate del prejuicio sexual hacia la mujer. Otra obra sería El discurso en expansión, Feminismo e Historia del Arte en el año 1992, con múltiples ensayos de artistas desde el Renacimiento hacia el presente y que ayudan a la realización y evidencias de la investigación feminista. También tienen otras como Reclamando la agencia femenina, Historia del arte feminista después del posmodernismo, publicado en 2005, y que sería una continuación de los dos libros que acabamos de tratar, o Presentando la historia del arte feminista, publicado en 2014, y que menciona los cambios de pensamiento y controversia relacionadas con la teoría del estudio del arte de la mujer.
Es innegable, por tanto, que gran parte de su producción literaria feminista está realizada bajo la compañía de su amiga y compañera Mary Garland. Se las considera ambas como primeras líderes del movimiento feminista en Estados Unidos, que junto a sus escritos, investigaciones, discursos y luchas lograron redefinir la teoría del arte feminista. Debemos, por tanto, mucho a estas dos mujeres, que lograron tirar un muro y dieron visibilidad y voz a la mujer artista, a las historiadoras y a las críticas, que siempre han sido olvidadas e ignoradas como si jamás hubieran existido. Norma Braude ha dedicado parte de sus investigaciones a estudiar una nueva mirada sobre la pintura impresionista y los autores de la época, en concreto, una mirada desde el feminismo a las obras y a la visión de estos artistas sobre la mujer. En su estudio sobre Degas, vuelve la mirada a su obra y a la forma de representar a las mujeres. Parte de sus pinturas de mujeres en baños, donde Braude hace un repaso de la vida de Degas y su relación con las mujeres. Braude afirma que el artista representa a las mujeres desde la misoginia y el odio, y parte de la visión de Degas de las relaciones matrimoniales de las parejas de su infancia y de cómo veía que la mujer estaba subordinada al hombre. En obras como Bauderie podemos ver la tensión entre los dos sexos y esta subordinación de la mujer al hombre. También dedicó parte de su estudio a la figura de Paul Gauguin, siendo el objeto de críticas que se centraron en el sesgo de género y de patriarcado en su vida y sobre el empoderamiento colonial en la Polinesia francesa. En su capítulo Flora's Tristan Grandson, reconsiderando la crítica feminista de Paul Gauguin, nos da nuevas perspectivas en el estudio de Gauguin y trae un nuevo enfoque sobre el reconocimiento y el pensamiento del autor a través de sus ideas y logros. Está la idea de que Gauguin creó una máscara de su propia personalidad mediante la que, en palabras de la propia autora, ocluía la realidad desde las estructuras de poder raciales y de género en el contexto colonial. Trata en su obra sobre todo la literatura de Gauguin, que manifiesta esa fragilidad de la masculinidad de hombre blanco. En los escritos del autor se pueden ver fotografías y dibujos de mujeres polinesias de torso desnudo que después plasmará en sus pinturas. Las obras dedicadas al impresionismo y el siglo XIX de Norma Braude se centran, como ya he comentado, en Degas, en Gauguin, pero también en Caillebotte y los Macchiaioli. Tiene una obra que se llama Los Macchiaioli, pintores italianos del siglo XIX e impresionismo, una lectura feminista, el género del arte, la ciencia y la naturaleza del siglo XIX. En ella habla de los artistas protoimpresionistas, que eran artistas italianos de una generación anterior a los más conocidos franceses. Habla de las características de este movimiento y cómo la influencia de Francia llegó hasta Italia. Artistas que pintaban a partir de la naturaleza y donde se generó el término de la macchia, que es entendido como el efecto claroscuro poéticamente evocador de una pintura. Esta idea afectará la relación entre naturaleza y arte de los contemporáneos. Por último, también habla de las diferencias entre este movimiento con el impresionista, sus logros y sus limitaciones. También, como ya he comentado, tiene obras de otros pintores, entre ellos de Caillebotte, y en cuanto a este autor, aborda junto a otros autores cómo su arte, en sus palabras, arrojó una luz reveladora sobre la formación de identidades individuales y de clase en París durante una era crucial de transición y transformación, una era marcada por el florecimiento del capitalismo mercantil y la inestabilidad de los roles de género e identidades sexuales recientemente cambiantes en el mundo moderno. Esta cita nos puede dar una idea de qué es lo que se va a centrar Norma Braude en su obra y cómo va a analizar la propia obra de este artista. Otra de sus publicaciones, aparte de El desafío de Gauguin, Nuevas perspectivas después del posmodernismo y otra obra de Seurat, es Impresionismo, una lectura feminista, el género del arte, la ciencia y la naturaleza en el siglo XIX, donde hace una lectura del impresionismo desde un punto de vista feminista. Analiza los fundamentos filosóficos de la pintura de paisajes a finales del siglo XIX, discutiendo los conceptos erróneos críticos asociados al impresionismo, en particular a la obra de Monet. Explora la teoría del romanticismo y la historiografía del impresionismo, así como los escritos científicos del siglo XIX.